Dios lo bendiga, mis amados hermanos. Damos la bienvenida. Saludamos a cada hermano que nos está viendo a través de las redes sociales, a cada amigo. Damos las gracias por este momento tan especial que nos regala de poder predicar la palabra del Señor. Damos gracias, Señor, por esta bendición, Señor, que tú me regalas, Señor, de poder predicar tu palabra, Señor, de poder hablar, Señor, esa porción, Señor, que es la que nos trae, Señor, ese alimento, ese pan a nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Padre de los cielos, te pedimos que seas tú, mi Rey hermoso, Señor, trayendo, amado Dios, esta palabra, el fruto, Señor, a cada persona que nos está viendo a través de las redes sociales. Tú conoces la necesidad de cada persona, cada hermano, Señor, que nos hable en nuestro corazón y que nos enseñe cómo hacer, amado Dios, para poder agradarte a ti. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermano, vamos a leer 2 de Samuel 11, del 1 al 3. Aconteció en el año siguiente, en el que el tiempo que salían los reyes a la guerra, que David envió a Jacob y a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los moabitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntarle por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David al mensajero y la tomó y vino a él y durmió con ella, y luego se purificó de su inmundicia y se volvió a la casa. Bueno, amados hermanos, quiero hablarles hoy de un hombre que en la palabra de Dios dice que era conforme al corazón de Dios. Pero quiero hablarles del título. Dice aquí: el peligro del descuido espiritual. Este hombre, David, siendo conforme al corazón de Jehová, se equivocó, se descuidó en lo que era lo más importante en una guerra, que el rey estuviera en frente de la batalla. ¿Para qué? Para que animar de pronto al ejército y también estar ahí pendiente de eso, ¿sí? Se descuidó en ese momento. Pero yo quiero decirle a usted qué significa descuido. Es desatento o no ponerle importancia a las cosas. Así pasa en nuestra vida espiritual, mis hermanos. Cuando nosotros nos descuidamos en nuestra vida espiritual, muchas veces nos descuidamos dejar de orar, dejar de leer la palabra, dejar de congregarnos, dejar de ayunar. Hermano, y ahí es donde viene muchas veces nuestra vida espiritual a flaquear, a descuidarse, y vienen como le pasó a David. No estuvo frente a la batalla, se descuidó y vino la tentación para su vida. Por eso Dios quiere que nosotros estemos atentos a buscarlo a Él en todo momento, porque el diablo dice aquí en primera de Pedro 5:8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo está en todo momento esperando que nosotros como cristianos, más nosotros como cristianos, equivocarnos. Hermano, cuando vienen los descuidos, vienen los descuidos y nos descuidamos en los dones que Dios nos da, mi hermano, va a venir muchos problemas en nuestras vidas y viene un desánimo espiritual en nuestras vidas. Mire, quiero que leamos en primera de Timoteo 4, del 13 al 16. Dice así: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía. Hermanos, Dios nos dio a cada uno de nosotros dones, y cada uno sabemos cuáles son los dones que Dios nos dio, la capacidad de nosotros. Pero a veces Dios nos regala dones, pero piensan que es que esos dones nosotros los hicimos con nuestras propias fuerzas o con no, es que yo soy
de pronto me leo la palabra de pe a pa y me sé más que la del hermano y a veces nos vanagloriamos, pero todos los dones son del Señor, pero eso hay que cuidarlos. Por eso es que Dios nos quiere ayudar a eso, nos dice que no nos descuidemos en las palabras, en dejar de orar, en dejar de buscar de la presencia de Dios. Muchas veces dicen las personas, no es que yo no voy a la iglesia porque mi presencia, Dios también está en la casa, porque es que de pronto en la iglesia hay mucha hipocresía o de pronto hay muchas cosas que a mí no me gustan y por eso es que yo no voy a la iglesia. Pero la iglesia es una de las partes donde Dios nos dejó para que nosotros nos alimentemos espiritualmente. Muchos no se congregan por pereza, por desobediencia, y eso es uno de los factores es una de las cosas que le sucedió a David. David no fue a la guerra allá entre los soldados y se descuidó y vino la tentación, pero esa tentación le costó a él. ¿Sí me entiende? Le costó, digamos, la vida a él en sentido familiar en su vida, pero hay algo que Dios quiere, es que nosotros reconozcamos nuestros errores, nuestras dificultades. El descuido de las personas, de nosotros los hombres, hace volver a ese viejo hombre. Quiero que leamos Mateo 23. Dice así: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo, y en el camino dejáis lo más importante de la ley, y la justicia, la misericordia, la fe, y esto es necesario hacer sin dejar de hacerlo aquello. Mira, hermano, cuando nosotros comenzamos a salir el viejo hombre, ¿qué pasa? Comencemos a ser hipócritas, como dice acá, ser hipócritas. A veces venimos aquí a la iglesia, a veces porque queremos cumplir, mas no por darle gracias a Dios, no por agradecer la misericordia que ha tenido con nosotros. A veces nos descuidamos en eso, hermano, y comenzamos a ¿qué? Venimos a hablar aquí de los hermanos, venimos a hacer cosas que no agradan a Dios. Hoy aquí salimos a la calle a hacer ¿qué? Cosas que a Dios no le agradan, como ser mentiroso, como ser tramposo, como ser a veces llegar a cometer errores que son más graves. Por lo tanto, eso hace de que nuestras vidas se vuelven hipócritas con Dios. Venimos acá y creemos dar el diezmo o a orar a Dios, pero de pronto somos hipócritas. ¿Por qué? Por falta de descuido espiritual. Algo que Dios quiere es que nosotros no nos descuidemos en lo espiritual, que nosotros nos afirmemos en todo momento, en ayuno, en oración, en buscar de Dios aquí en la congregación, mi hermano. Pero ¿qué pasa? Nosotros ¿qué tenemos que hacer? Como tenemos que cuidar nuestro corazón, porque algo que importa también, nosotros podemos venir y de pronto ayunar, podemos leer la palabra y llenarnos de Dios, ¿sí? Pero algo que Dios ve es el corazón de nosotros. Ve el corazón, es lo importante para Él. Muchas veces a nosotros no nos interesa que si un hermano está sufriendo, que si un hermano está necesitado de algo, que si un hermano de pronto, con tal que nosotros tengamos nuestro estómago lleno, no importa si el hermano no está comiendo, ¿sí? A veces nosotros nos falta más unión entre la iglesia, o falta de pronto los hermanos que están necesitados que hablen, pero a veces hay personas que no hablan por temor a que los rechacen, ¿sí? Y algo que Jesús vino a enseñarnos fue el amor, y eso es lo que nos falta mucho de la iglesia. Falta de que nosotros no vengamos como esos hipócritas a cumplir con un horario, a cumplir con un momento, que nos vean, pero también es lo que Dios quiere, es que aprendamos de lo que la palabra nos está enseñando, que aprendamos y la cumplamos, ¿sí? Pero mire aquí lo que dice las consecuencias de descuidar lo espiritual. Aquí vemos a David, que fue un hombre que cometió un error y por eso tuvo consecuencias, que perdió su hijo se murió. Pero algo importante es que a pesar de que él falló, él se arrepintió, él le pidió perdón a Dios, ¿cierto? Pero mire Dios cómo es la misericordia de Dios, porque Dios es un Dios de amor. Dios no nos quiere castigar a nosotros, Dios quiere que nosotros vayamos rectos. Él nos dejó a libre albedrío, pero Él quiere que nosotros hagamos las cosas bien.
Y aquí mire lo que pasó después de que se murió el niño. Y dice que consoló a la esposa y se durmió con ella y tuvo un hijo que llamó ¿quién? Que llama ¿quién? Salomón. Y dice aquí en la palabra, dice que fue un hombre que amó a Dios con todo el corazón, ¿cierto? Eso es lo que Dios quiere darnos a nosotros. Si usted está equivocando, si usted está haciendo las cosas mal, si usted está haciendo cosas de pronto que sabe que no le está agradando, porque cada uno tiene que ser responsable de sus actos. Mire, David se equivocó y se arrepintió. Y hubo, sí, consecuencias, pero Dios lo premió después. Esto es lo que la palabra que Dios quiere, es que vayamos a los pies de Dios de corazón y hagamos las cosas como Dios quiere. Dios me los bendiga, hermanos.